Hola, bienvenidos a Suma Talks. En esta oportunidad tenemos como invitado a Piero Sarabia, gerente de transformación digital de Minsur. ¿Cómo estás, Piero? Muy bien, Alexei. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la oportunidad de conocerte. Cuéntanos, Piero, actualmente, ¿cómo son tus días como gerente de transformación digital en Minsur? Una buena pregunta. Creo que diría mis días y noches. De hecho, arranco bien temprano. Normalmente 4:30 de la mañana ya estoy despierto. Me voy al gimnasio, llevo a mis hijas al colegio y luego empieza la maratón, ¿no? Normalmente tengo bastantes reuniones, ¿no? Sobre todo con compañías que traen tecnologías nuevas que hay que conocer. Para ver qué cosas podemos implementar, qué cosas conectan con lo que estamos buscando en Minsur, ¿no? Viajo bastante también porque creo que en una posición de transformación digital, sobre todo en un sector donde no se ha avanzado mucho todavía, hay que ver qué están haciendo otras compañías, ¿no? Hay que ver qué está pasando en la industria. Entonces voy bastante a Chile, por ejemplo, Santiago, Antofagasta, sitios donde hay mucha minería, ¿no? Y donde están evidentemente más avanzados que nosotros también. Entonces hay que aprender mucho de lo que pasa afuera. Por eso viajo, por eso voy a congresos también bastante. Así que mi día no se acaba a las 6 de la tarde, ¿no? Normalmente salgo de la oficina, me voy a algún evento, algún cóctel por ahí, donde presentan nuevas tecnologías. Y un poco ese es mi día a día. Perfecto, ya has dicho algo bien importante. Estamos en un sector de constante aprendizaje y algunos le llaman que es un sector altamente colaborativo. ¿Qué opinión tienes respecto a ello? No, definitivamente la industria minera creo que se distingue de otras porque justamente es una industria donde la gente comparte, está abierta a comentar qué cosas hace bien, qué cosas no le funcionaron. Yo por eso me dedico mucha parte del día a conversar con mis pares o con gente de otras mineras para ver cómo les está yendo, ¿no? Con algunos proyectos. Por ahí alguno me cuenta, oye, sí, yo ya estoy viendo esto de vehículos autónomos, yo le pregunto, ¿y cómo te está yendo? Bueno, más o menos, está difícil. ¿Cómo lo estás enfocando, no? Y en esas conversaciones es donde uno puede ir construyendo un poco esa ruta de por dónde conviene ir más rápido, por dónde conviene no ir todavía, ¿no? Entonces genera mucho valor. Te diría que en la industria minera competimos como país, ¿no? No competimos entre nosotros, nos apoyamos mucho entre todos y creo que eso es algo muy valioso porque cada compañía puede aportar una perspectiva diferente, ¿no? Hay algunas que, o sea, desde el solo hecho de que son distintas operaciones, ¿no? Algunas son tajo abierto, otras son minera subterránea, cada minera tiene una realidad distinta, ¿no? Algunas están en altura, otras no tanto, cada una tiene sus propios desafíos, entonces poder entender qué cosas están haciendo todos y cómo lo están haciendo aporta muchísimo valor. Y desde tu posición, ¿cuál consideras que vendría a ser una hoja de ruta para estos proyectos de transformación digital en el sector minero? Es una muy buena pregunta y me la han hecho varias veces, ¿no? ¿Cuál es esa hoja de ruta? ¿Por dónde debe empezar una compañía? Y de hecho te cuento, ¿no? Cuando yo recién arranqué en este rol de transformación digital, yo venía de finanzas. No tenía la más remota idea de qué significaba transformación digital en minería. Entonces, mi primer mandato fue, hay que averiguar, hay que entender qué es lo que hay que hacer, dónde hay que enfocarnos, ¿no? Entonces me dediqué prácticamente 6 meses solamente a conversar con ejecutivos de la industria, con ejecutivos de industrias parecidas, ¿no? Oil and gas también, para ver, oye, ¿ustedes por dónde empezaron? ¿Dónde les fue bien? ¿Dónde no tan bien? Conversé con amigos que tenían algunas consultoras también, estas grandes, ¿no? Y luego de 6 meses eh, nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que había que enfocarse mucho en analítica avanzada, ¿no? En la industria minera hay varios campos, digamos, de lo digital. Puede ser por digitalización en sí, automatización, analítica avanzada era una de las posibilidades. Y con todas las personas que conversaba me decían, oye, en minería se genera mucha data, sobre todo en las plantas de procesos, y en minería si uno mejora un punto en la recuperación metalúrgica o el tonelaje que entra a la planta, el valor puede ser de millones de dólares dependiendo del tamaño de la operación. Entonces, hay mucho valor en analítica, hay que enfocarse ahí. Esa fue la primera conclusión. Y la segunda era que la transformación digital es un proceso de cambio cultural muy fuerte, ¿no? No es comprar tecnología, ponerla y que empiece a funcionar mágicamente. Es trabajar la mentalidad de la gente. O sea, para eso era necesario crear como programa de innovación, ¿no? Un espacio en el que
la gente empiece a probar cosas, tecnologías nuevas, haga pruebas de concepto, pilotos, y una vez que esas demuestren valor, ya recién empezar a escalar. Entonces dijimos, bueno, como hoja de ruta, primero enfoquémonos en analítica avanzada. En el proceso vamos avanzando, vamos viendo qué más hay, qué se puede hacer, y probablemente lo que se venga más adelante es centros integrados de operaciones, que es una tecnología que ya tiene cierto camino en la minería, sobre todo en la gran minería de Australia, Canadá, Estados Unidos, ya se está probando que funciona, ¿no? Entonces probablemente vayamos hacia ahí. Y después quizá ir más hacia autonomía, ¿no? Vehículos autónomos, operación de planta autónoma, pero es algo que todavía está madurando en la industria, ¿no? De hecho, yo conversaba con colegas de otra minera acá en Perú, bien grande, que me decían, oye, los vehículos autónomos empezamos con eso, pero era muy difícil lograr que un vehículo autónomo fuera todavía más productivo que un camión operado por un operador, ¿no? Y poco a poco han ido evolucionando, ¿no? Entonces ya ahora me decía, estamos casi a la par con los operadores, pero todavía hay un camino por recorrer. Entonces nosotros como compañía nos hemos autodefinido como fast followers hacia la innovación, ¿no? Seguidores rápidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veamos una tecnología que ya funcionó, que ya probó ser exitosa, rápidamente la vamos a adoptar, ¿no? Pero para poder adoptar una tecnología rápidamente, lo que hay que hacer primero es preparar a la compañía, hay que preparar la cultura, hay que preparar mecanismos, ¿no? Hay que estar listos para poder reaccionar rápido. Entonces el foco hoy está muy, muy fuerte en trabajar esa mentalidad de innovación, es hacer programas con los líderes, es capacitar mucho, ¿no? Generar capacidades de analytics, por ejemplo, en la compañía es algo fundamental. Y hablaste de un punto muy importante, el tema de cultura. A partir de lo que implica esto, ¿cómo podemos gestionar ese cambio, esa resistencia al cambio, sobre todo en tecnologías que son tempranas para muchos en un sector tan tradicional como el sector minero? Sí, efectivamente, el sector minero es muy complejo. Tenemos en la industria una cultura que viene de muchos años atrás, ¿no? La minería tiene muchos años y donde las personas han estado haciendo exactamente lo mismo por mucho tiempo, ¿no? Es una industria que no ha tenido ese incentivo a o me transformo o desaparezco, ¿no? Como otras como por ejemplo banca, retail, ¿no? Imagínate un banco ahora que no tenga una app para hacer gestiones, ya no existiría, ¿no? Entonces era o me transformo o muero. En la minería no ha habido ese incentivo, ¿no? La minería ha generado muchos flujos de caja, entonces, digamos, es un negocio conocido, uno sabe cómo operar, y entonces, ¿para qué transformarme si me está yendo tan bien, ¿no? Pero hoy eso ya está cambiando. Hoy, para mantenerte competitivo en la industria, tenemos que empezar a adoptar las tecnologías que están ocurriendo, ¿no? Entonces, el proceso de cambio cultural hay que trabajarlo desde el inicio y yo creo que depende mucho de cada compañía, ¿no? Cada compañía tiene una cultura propia. En el caso de Minsur, algo que nos jugó o nos está jugando a favor es que ya desde el 2017 veníamos implementando un programa de Lean, ¿no? Que nosotros llamamos Lingo, y con Lean empezamos a generar ya un cambio cultural bastante fuerte, de mejora continua, de aceptar el error, de reconocimiento, de buscar probar nuevas cosas. Entonces, yo creo que con esa base nos fue mucho más fácil poder empezar a probar otras cosas a través de la tecnología. Qué interesante lo de ese proyecto Lingo. ¿Qué otras propuestas a nivel de Minsur ustedes han implementado o tienen otras iniciativas a implementar a futuro para ese tipo de alcance a nivel de transformación digital? Te decía, nuestro foco ahorita está en analítica avanzada y al inicio arrancamos enfocándonos en las plantas de procesos. En las plantas, te decía, si aumentamos un punto de recuperación o throughput, el valor es inmenso. Entonces dijimos, vamos a arrancar con las plantas. Entonces, un modelo, por ejemplo, muy exitoso que nos ha funcionado es el de estos modelos de recomendación, ¿no? Donde le decimos al operador, oye, operador, con el mineral que te está llegando de la mina, con estas características de mineral, ¿cuál es esa receta óptima para maximizar la recuperación del metal, ¿no? Entonces, en la planta de sulfuros de Marcobre, por ejemplo, tenemos un proyecto muy, muy bueno. Y uno de los primeros fue en nuestra planta de lixiviación en Pucamarca, que es una mina de oro pequeña. Ahí también generamos recomendaciones a los operadores para maximizar la recuperación de oro en el proceso de lixiviación, ¿no? En nuestra fundición de estaño en Pisco también tenemos un algoritmo que le recomienda al operador
cuánto carbón, cuánto gas tiene que poner para maximizar la recuperación dentro del horno, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que apuntan a más producción a través de recomendaciones de operación son los que generan más valor. O sea, arrancamos por ahí. Pero también tenemos muchos otros proyectos que apuntan, por ejemplo, a optimizar consumo de insumos, ¿no? Eso te permite reducir algunos costos, optimizar costo de energía, por ejemplo, también. Y eso por el lado de Analytics, ¿no? Pero más allá de la analítica avanzada, tenemos otras tecnologías que estamos piloteando y en algunos casos ya escalando, por ejemplo, plataformas digitales, ¿no? Hay una que me gusta mucho contar porque está muy vinculada a nuestro propósito. El propósito de Minsur es mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Y cuando hablo de bienestar, es bienestar de todo lo que nos rodea, no solo de los colaboradores, de la familia, sino también de las comunidades y de todo aquel que está cerca a nosotros. Entonces, con esta aplicación que se llama Crecemos Juntos, lo que hemos logrado es que emprendedores locales en una de las zonas de influencia de una de nuestras minas pueda gestionar todos sus pedidos, sus ventas a través de una plataforma digital y que se les pague a tiempo, que no tengan problemas de caja. Y así como esa plataforma, también hay otras plataformas digitales que nos ayudan a gestionar de alguna forma mejor lo que ya venimos haciendo, ¿no? También tenemos un proyecto con blockchain, por ejemplo, para darle trazabilidad al estaño, ¿no? El estaño es un metal que se le dice de conflicto, porque la gran parte del estaño que se produce en el mundo se produce de una forma que no es sostenible, no es amigable con el ambiente. Entonces, como Minsur, somos probablemente la única operación que vende estaño 100% trazable de nuestra mina, ¿no? Que es San Rafael. Entonces, a través de blockchain podemos demostrar a los clientes, oye, este estaño que estás consumiendo, que tus clientes están consumiendo, viene de una operación que tiene todos los más altos estándares de sostenibilidad, ¿no? Entonces tenemos blockchain, plataformas digitales, analítica avanzada, realidad virtual también. Tenemos, por ejemplo, un piloto para hacer capacitaciones de trabajos de alto riesgo con realidad virtual, ¿no? Entonces los operadores que van a hacer una actividad muy riesgosa en la fundición de pisco, por ejemplo el picado del horno o mover una olla con material muy caliente, es casi como una lava, ¿no? Antes se capacitaban mirando unos PDFs, ¿no? Leían el protocolo, decían ya ok, y alguien lo ayudaba y lo acompañaba. Ahora esta persona ya puede hacer ese trabajo de forma virtual, ¿no? En un mundo como paralelo, equivocarse, aprender, y una vez que ya lo domina, recién hacerlo en la práctica, en la realidad, ¿no? Entonces nos ayuda mucho con la seguridad. Muchas iniciativas también digitales alrededor de mejorar la seguridad. Es uno de los pilares de nuestra estrategia como compañía. Por ejemplo, hoy estamos desarrollando una aplicación bien interesante que detecta cuando un camión va a hacer una maniobra de adelantamiento que no debería. Entonces predice que la va a hacer, alerta y se corrige, ¿no? Entonces, y bueno, y también para fatiga y otras actividades que pueden generar problemas de seguridad. Hablaste de estrategia y hablaste de propósito. El propósito de Minsur es transformar minerales en bienestar. ¿Cómo llegaron a ese propósito? Me imagino que ha sido un proceso de transformación, desde un propósito inicial a un propósito ya mucho más de bienestar en este caso. A ver, te cuento, ¿ah? El propósito es mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Y es un propósito que curiosamente no fue como mandato del CEO o por ahí alguien del comité dijo hay que poner una línea bonita, ¿no? Sino fue un trabajo realmente muy exhaustivo de varios meses con una consultora, entre 6 y 8 meses nos tomó, y fue un proceso de descubrimiento del propósito. O sea, lo que hicimos fue entrevistar y conversar con muchos colaboradores, con gente incluso del sindicato, con gente con familias de los colaboradores, con nuestros clientes, con proveedores. Conversamos con todo nuestro ecosistema para entender qué cosa era eso que nos movía como compañía, el para qué estamos, ¿no? Y después de todo ese trabajo de 8 meses fue que salió esto, ¿no? Que estamos para mejorar la vida, transformando minerales porque es lo que hacemos, es nuestro core, ¿no? Tiene que estar transformando minerales, pero ¿en qué los transformamos? En bienestar. Y te decía, no es solo bienestar para nosotros o para los accionistas, es bienestar para las familias, para las comunidades que nos rodean, para el medio ambiente, bienestar para todos, ¿no? Entonces, ese propósito que nos mueve es lo que ahora está incluso en nuestra estrategia, ¿no? Ya no es
solamente, oye, una frase que está por ahí, ahora es algo que realmente nos moviliza y que todos ya lo conocen y lo practican, ¿no? Perfecto. Y esa estrategia está conectada mucho a la eficiencia operativa y ese es el propósito de diversas industrias, sobre todo. Y aquella pequeña y mediana minería, ¿cómo pueden adoptar esa estrategia a partir de ese propósito que tú mencionas? ¿Tú crees que es un referente importante? Yo creo que toda la industria debe buscar generar bienestar, ¿no? Es una industria que tiene la capacidad de generar flujos de caja interesantes y como tal yo creo que tenemos la responsabilidad de buscar eso, buscar bienestar de la sociedad y que ese beneficio económico, digamos, no quede en pocos, ¿no? Ahora, hablamos de analytics y analítica avanzada. Nosotros, por ejemplo, parte de nuestro propósito también desde el sector de educación, consideramos que formamos parte de ese framework de poder aportar a la minería. Para estudiantes que están terminando la carrera, no solamente de ingeniería de minas, sino de carreras afines, ¿qué herramientas consideras desde la analítica avanzada se pueden especializar para ver interesante ingresar al sector minero? A ver, primero yo de verdad que invito a estudiantes de todas las carreras a por lo menos entender dónde pueden entrar en la minería, ¿no? Hay muchos espacios, en la minería no solo están ingenieros de minas, ingenieros metalúrgicos, geólogos, ¿no? Están de todas las carreras. De hecho, yo soy economista, ¿no? Y venía de retail. Entonces, y así como yo y muchas otras personas, mi jefe, el que me contrató en esa época, venía de Rimac Seguros. Entonces, la minería no es solo para mineros, ¿no? Eso como primer punto. Y para responder a tu pregunta de ciencia de datos, hoy muchas de las aplicaciones de ciencias de datos están en Machine Learning, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, ahora estamos entrando un poco hacia la IA generativa también. Entonces lo que yo recomiendo es que en general se metan al mundo de la ciencia de datos, entiendan cómo funcionan todos estos modelos, estos algoritmos, y vayan pensando en todas las aplicaciones que se pueden generar, ¿no? Porque no es solo para mejorar la operación, ¿no? Podemos generar aplicaciones para ser más eficientes, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento de recursos humanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una aplicación con IA generativa bien interesante, y va en todas las áreas, ¿no? Entonces, creo que es importante que todos pensemos, oye, ¿cómo desde nuestra perspectiva, desde lo que hemos estudiado, cómo podemos aportar a la industria minera? ¿Cómo podemos ser parte de eso? ¿No? O sea, psicólogos, por ejemplo, necesitamos para áreas de recursos humanos, ¿no? Marqueteros para el área comercial, comunicadores, ¿no? Nosotros como industria somos muy malos comunicando, ¿no? O sea, hacemos un montón de cosas por la sociedad, construimos colegios, construimos centros de capacitación de primer nivel. O sea, yo te cuento, en Marcona hemos construido uno de los centros de estudios técnicos de mayor tecnología en la región. Y la gente no lo sabe, no se conoce. Entonces somos muy malos comunicando. Comunicadores, por favor, vengan a ayudarnos en la industria, ¿no? Pero, ¿y cuál consideras que son los principales desafíos para una empresa como Misur para adoptar estos procesos de transformación digital? Mira, el principal desafío es el cambio cultural, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en que la gente tenga esa voracidad por innovar, ¿no? Por probar nuevas cosas. Y eso es algo que no se logra de un día para otro, ¿no? Hay que trabajar ese proceso de cambio a través de programas, de capacitaciones, de talleres. Nosotros algo que hacemos o que estamos empezando a hacer cada vez más es ir a las operaciones mineras, a la unidad minera y con el equipo de operaciones hacer talleres, por ejemplo, de design thinking, traer a gente del Hub de Innovación Minera para que nos cuente qué se puede hacer, qué estamos haciendo, qué está ocurriendo en el sector. Entonces es poder poner ese bichito de innovación en toda la gente, ¿no? Y como te decía, es un proceso de cambio que puede durar años, ¿no? Entonces, si no empezamos ahora y la tecnología que avanza cada vez más rápido, no vamos a poder estar ahí al día, ¿no? Y esa hoja de ruta que hablamos al inicio, ¿cuál consideras esa visión a nivel de industria minera en el país, sobre todo en Misur y otras mineras? Por ejemplo, ¿cómo sería la industria minera en el 2030, en el 2050? ¿De alguna manera llegaremos a punto de referencia como nuestros vecinos o como otros países de referencia en un momento? Mira, yo creo que como país tenemos el talento suficiente como para ser referentes a nivel mundial. O sea, Perú ya es una potencia mundial en minería. Muchas compañías vienen a ver lo que estamos haciendo en Perú, pero aún así hay un camino todavía enorme por recorrer. Eh, en mi visión, la minería tiene que apuntar hacia ser una industria muy segura,
que no genere ningún impacto de huella de carbono. De hecho, casi todas las mineras acá en Perú, grandes o medianas, ya estamos poniendo metas, algunas bien agresivas, de carbono neutralidad hacia el 2030, 2040, 50. Creo que podemos ser referentes en eso, pero para ello tenemos que acelerar nuestro proceso de transformación, ¿no? El mundo hoy necesita cada vez más cobre, por ejemplo, ¿no? El cobre es un material que nos va a permitir avanzar más rápido en esto en el cambio de matriz energética, ¿no? Por ejemplo, los carros eléctricos consumen en promedio 70% más cobre que un carro tradicional. Entonces, la demanda por cobre va a ser muy grande en los próximos años. Sabemos que dentro de 5 o 6 años va a haber una brecha de cobre bien importante. Entonces, si las mineras no producimos más rápido a través de innovación y de mejora continua, no vamos a poder cubrir esa brecha. Entonces, el mundo necesita que en las mineras innovemos, que sigamos buscando cómo ser más productivos, cómo ser más eficientes. Pero, ¿y cuál consideras que son las tecnologías más disruptivas actualmente que el sector minero debería incursionar? Bueno, tecnologías disruptivas hay muchas. Una de las más disruptivas quizá hoy y que está impactando en todas las industrias es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero así como esa está gemelos digitales, ¿no? Bueno, hablamos de machine learning, deep learning, realidad aumentada, realidad virtual, con los autónomos, por ejemplo, ¿no? Uso de drones para diferentes cosas, ¿no? Prospección de metales desde arriba, o también he visto hasta perros robots que van dentro del socavón para detectar dónde podrían haber potenciales derrumbes, ¿no? La tecnología está ahí. Yo creo que el reto está en cómo logramos que la tecnología nos ayude a acelerar los resultados que tenemos en nuestra estrategia. Porque eso es algo bien, bien importante. Muchas compañías cometen a veces el error de emocionarse con la tecnología, ¿no? Dicen, uy, hay estas tecnologías disruptivas, vamos a ver cómo las aplicamos. Como sea, quiero aplicar la tecnología y no estás respondiendo a una necesidad real de la estrategia. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la transformación digital sea un habilitador y un acelerador de nuestra estrategia de negocio. Entonces, si como empresa minera estamos hoy apuntando a, por ejemplo, ser más productivos a menor costo, y ese es el core y esa es la estrategia en este momento, tenemos que hacer que la tecnología nos ayude a eso, ¿no? Entonces, si vemos por ahí, no sé, me ha pasado, ¿no? Que veo unas tecnologías bien, bien impactantes, como ponerte unos lentes y que puedas ver toda una operación minera, cómo se mueven Ya se ve súper chévere, pero en la práctica si eso no te va a generar valor o no te va a ayudar a lo que quieren lograr como parte de la estrategia, mejor no implementarlo, ¿no? Entonces, sobre todo porque en cualquier proceso de innovación, si uno empieza a tener fallas o digamos, a equivocarse, y se equivoca en cosas que no son tan relevantes para el negocio y son cosas que podrías haberlas hecho con un pilotito, ¿sí? Al toque el comité ejecutivo te va a cortar el presupuesto, ¿no? Entonces, lo ideal es pensar, oye, al comité ejecutivo, a la dirección de la empresa, ¿qué le está preocupando en este momento, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir? Y enfocar todos los esfuerzos de transformación hacia eso, hacia generar valor ahí. Perfecto. Y hablaste de ser más productivos a menor costo. Y esto implica de alguna manera apalancarnos en la tecnología que tú mencionas. En tus viajes, por ejemplo, a nuestros vecinos del sur que también son referentes en el sector minero, ¿qué aprendizajes has llevado y de alguna manera lo quieres implementar aquí en la región? Mira, algo que está muy avanzado en Chile es esto de los centros integrados de operaciones, centros integrados en site y centros integrados remotos. Porque uno de los grandes problemas que hay en la minería y que viene de hace muchos años es que en la minería se trabaja mucho en silos, ¿no? Está el área de mina, que tiene sus objetivos, el área de planta con sus propios objetivos, el área de mantenimiento, y cada área funciona casi como una compañía independiente, ¿no? Y yo maximizo acá, yo maximizo acá, yo maximizo acá, pero no hay una optimización punta a punta. Entonces, eso ya está demostrado que puede generar mucho valor, y nuestros vecinos en Chile, en muchas compañías lo están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, BHP tiene un centro integrado bien interesante en Santiago, desde donde opera 2 minas muy grandes. Codelco también tiene centros de operación en el norte de Chile, desde donde opera varias minas. Entonces, eso es algo que en Perú todavía está muy en pañales y creo que tenemos la oportunidad de avanzar mucho.
Piero, y desde tu posición de transformación digital, ¿cuál consideras que son las habilidades necesarias para reclutar jóvenes juniors en este sector, sobre todo? Para un área de transformación digital es muy importante que los profesionales tengan capacidad de comunicar, de explicar de manera sencilla conceptos que técnicamente pueden ser muy complejos, ¿no? Sobre todo, imagínate, nosotros que estamos muy enfocados en data science, aplicaciones de analítica avanzada, bastante avanzadas, necesitamos científicos de datos, ingenieros de datos que puedan conversar con el negocio, conversar con la persona de la operación, ¿no? Con el minero y decirle, oye, esto que vamos a hacer es un modelo tal, pero poder usar analogías, poder explicárselo en sencillo, ¿no? Porque si no, lo que se va a generar automáticamente es resistencia, ¿no? Una persona de la operación que le empiezas a hablar de machine learning, deep learning, todavía con palabras en inglés y difíciles, si no entiende el concepto, lo más fácil, lo más probable que pase es que te diga, no, gracias, no te metas por acá, ¿no? Entonces tenemos que reclutar chicos que sepan comunicar, que sepan decir las cosas, que sepan explicar. Sobre todo porque muchos de los que entran, por ejemplo, a mi equipo, ¿no? Vienen de carreras de ingeniería. Tengo un ingeniero mecatrónico, ingeniero eléctrico. Eso es en universidades donde se enseñan estas carreras, no necesariamente se les enseña mucho la parte de explicar en sencillo, ¿no? De hacer pitch. Entonces, por ahí eso puede ser un plus, digamos, para los chicos que ya vienen con eso. Piero, ¿y qué tips recomendarías para diversos especialistas poder desarrollarse en tu sector? Lo primero que les puedo recomendar, sobre todo a los científicos de datos que vienen de otras industrias, otras carreras, es esfuércense mucho en entender el negocio, en entender la operación. Porque algo que distingue, yo creo, de un buen científico de datos, de un extraordinario científico de datos, es que este segundo conoce mucho más la operación y se interesa por conocer la operación, ¿no? Si yo tengo un científico de datos que me dice o le dice al de la mina, pásame toda tu data, yo hago un modelo y después te lo devuelvo, yo ya sé que ese proyecto va a fracasar con 100% de seguridad, ¿no? Las soluciones tecnológicas se tienen que co-crear con el usuario. Y para co-crear un producto con el usuario, es necesario entender al usuario, entender cómo opera, cómo funciona. Entonces, yo les recomiendo a todos los que están queriendo entrar al mundo en general de transformación digital, es pónganse como prioridad desde el día uno entender bien a profundidad la operación, ¿no? Entender lo que están queriendo mejorar, lo que están queriendo hacer, porque si no, no va a funcionar. Bien, ahora háblanos de Piero como docente. Tengo referencia que estás dictando actualmente un programa de innovación en una universidad aquí en el país. ¿Cómo son tus días como docente y sobre todo, cómo es ese Piero en el día a día, iniciando ahí una clase con perspectivas de alumnos que aspiracionalmente quieren ser como uno? Bueno, es una experiencia muy bonita. A mí me gusta muchísimo enseñar y creo que algo que me genera mucho valor a mí es que para poder enseñar un curso hay que preparar una clase, ¿no? Y en este proceso de preparación, yo lo que hago es investigar muchísimo y además conectar lo que investigo con lo que estoy haciendo hoy en la práctica. Entonces, yo creo que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Los alumnos se llevan un conocimiento en el sentido de que pueden ver cómo mi práctica en la realidad, digamos, funciona y cómo es que en Minsur hacemos innovación. Pero también yo aprendo muchísimo de cómo innovar con metodologías ya bien específicas, ¿no? Entonces, siento que me aporta mucho a mí y que ojalá yo también pueda aportar a otras personas. Ahora, este podcast lo están viendo probablemente tus alumnos y futuros alumnos. ¿Qué mensaje desde la gestión de la innovación les darías ya a partir de lo que implica tu conocimiento a nivel de transformación digital? Bueno, yo a todos, y se los recomendé, de hecho, a los chicos en la última clase, necesitamos que como país seamos más innovadores, ¿no? Tenemos un talento extraordinario, ¿no? Y no lo digo por mí, yo no lo tengo, pero el país tiene muchísima riqueza en talento creativo, ¿no? Somos un país extraordinariamente creativo y se ve en todos lados, en todos los sectores, en las calles. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa creatividad que tenemos como país para poder superar todos estos desafíos que tenemos, ¿no? Como Perú. Entonces, yo les recomiendo que se metan al mundo de la innovación desde donde estén, ¿no? Si estás en un área comercial, si estás en un área de marketing, de recursos humanos, donde sea, se puede innovar.
Entonces, busquemos innovar, busquemos contagiar ese espíritu innovador también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia nuestros líderes y hacia la gente que trabaja con nosotros. Oye, prueba estas cosas, y trata de traerme soluciones creativas, porque creo que solo innovando vamos a poder avanzar mucho más rápido en este camino de transformación, ¿no? Como país. Piero, ¿y qué capacidades complementarias tú recomendarías a los tomadores de decisiones de las universidades para que mejoren la estructura curricular educativa y salgan muy buenos ingenieros de minas y carreras afines y que el sector minero los pueda adoptar? Buenísima, buenísima la pregunta. Y de hecho, te cuento, yo converso bastante con estudiantes de últimos ciclos, de carreras relacionadas a la minería sobre todo, y a veces me doy con la sorpresa de que los chicos están a punto de egresar sin manejar correctamente conceptos de Power BI, por ejemplo, ¿no? Visualización, analítica de datos, programación. Ahora es fundamental, yo creo, que los chicos salgan por lo menos sabiendo algo de programación en Python, ¿no? Que es el lenguaje que más se está usando hoy en día. Pero sobre todo que egresen con ese espíritu, con esa curiosidad de seguir aprendiendo, seguir capacitándose todo el tiempo, ¿no? De hecho, en mi equipo, los chicos todos jóvenes, que no han egresado hace muchos años, hasta ahora todo el tiempo se están capacitando, porque las herramientas de ciencias de datos van evolucionando a un ritmo vertiginoso. Entonces, si uno no se actualiza constantemente, va a estar en desventaja, ¿no? Entonces, yo creo que desde la universidad se tiene que cultivar ese deseo por seguir aprendiendo, esa curiosidad por seguirse formando, y hay que hacerlo, ¿no? Desde quizás sexto, séptimo ciclo. Piero, y para finalizar, ¿qué le dirías a tu yo de tu etapa universitaria? A ver, al Piero de la universidad, yo creo que el mejor consejo que me podría dar es conectar con más gente, ¿no? Yo creo que en la universidad cometí el error de enfocarme mucho en poder hacer bien los cursos, ¿no? Estudiar mucho, aprender, pero dejé de lado quizá un poco la parte de conectar, de hacer networking, porque eso tiene muchísimo valor y te das cuenta después, ¿no? Cuando ya estás trabajando y de pronto necesitas conectar con gente de otras compañías, los más cercanos son gente que estudió contigo, quizá, ¿no? Entonces, si con ellos no hubo una conexión importante, después se pierden oportunidades que podrían ser bien interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener muchos amigos en la universidad, pero también desde la universidad conectar incluso con profesores o con los jefes de práctica, y formar estas relaciones, ¿no? Porque es algo que ayuda mucho en el futuro y a lo largo de toda la carrera. Muchas gracias, Piero, por acompañarnos. Sé que tus respuestas han servido de inspiración para muchos. Gracias.